Bueno, aquí les vamos a hablar lo que es el tema 7, lectura y escritura de datos por consola. Aquí les vamos a tratar de explicar este tema, lo que somos mi compañero Alan Chauca y yo, Brian Azogue. Bueno, les vamos a tratar de explicar para que se entiendan lo que es la lectura y escritura de datos por consola, que viene la entrada, que es clase scanner, coma buffer rider. Dice precaución con la limpieza del buffer. Salida del system punto o punto println o también system.out.println. Ejemplo de lectura y escritura de datos por consola. Imponta- Importancia del código limpio. El código limpio facilita la lectura y comprensión del mantenimiento del software, reduce errores y facilita la corrección del equipo. Principios básicos como nombres claros, significativos, función con responsabilidad única, evitar el código de duplicado, manejo adecuado de las excepciones, también no tener el mismo código al inicio y al final. Dice, el impacto que todo esto nos impacta es acelera el desarrollo de la corrección de errores, mejora la calidad general del software y ya, eso. Y de ahí también, o sea, el código limpio nos ayuda a tener, o sea, yo que sé, nosotros, o sea, ejecutamos un código, o sea, creamos el código. Y para que un compañero, o sea, vuelva a editar nuestro código o a dar mantenimiento, hay que ser ordenados. Por eso son las clases, atributos y métodos. Las buenas prácticas en nombres. Nombres descriptivos, variables y funciones. Las clases deben reflejarse claramente en su propósito. Un ejemplo de malo sería int versus bueno, int días transcurridos. Conversaciones de nomenclatura clase, Pascal clase, mi clase ejemplo. Variable de métodos calm clase, evitar abreviaturas confusas. Se prefiere claridad sobre breve. Evitar nombres genéricos como no usar nombres como tem, dat o valor. Principios de funciones y comentarios. Funciones con responsabilidad única. Cada función debe hacer una sola tarea o una acción bien definida. Facilita las pruebas de mantenimiento, evita funciones largas, dividir tareas complejas o dividir más pequeñas y manejables. Comentarios útiles. Explican por qué el código o por qué no. El código es claro, reduce la necesidad de comentarios excesivos. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que es la importancia del código limpio también y la lectura y escritura de datos por consola. Aquí hay un ejemplo. Aquí está. Entrada y salida de datos por consola. La interacción de por consola en Java permite a los desarrolladores captar información ingresada por el usuario y devolver resultados o mensajes. En Java la entrada y la salida es de datos fundamentales para muchos programas, y este capítulo se centra en métodos prácticos para implementar. Es en las aplicaciones de consola a través de ejemplos prácticos que entendemos y tú también entenderás cómo utilizar las clases, métodos esenciales para obtener y mostrar la información en entorno en línea de comandos. Como aquí tenemos la clase Scanner de entrada de datos, que es la clase Scanner, es la herencia más común para la entrada de datos en Java. Perm- Permanece el paquete java.util y permite leer diferentes tipos de datos, como cadenas, entornos, decimales y booleanos. El uso del escáner facilita la captura de datos con el método next para cadenas o next.int o next doble, entre otros tipos específicos. Aquí tenemos un ejemplo donde que se está aplicando el nextLane y el nextInt. El nextLane captura una línea completa en el texto, incluyendo espacios, y el nextInt captura un número entero.
El uso del buffer red reader. El buffer red reader es una operación para la lectura de datos y especialmente útil para aplicaciones que quieren manejo eficiente de grandes volúmenes de datos. Utiliza input stream para leer desde system.in. Y aquí tenemos los que son los import.java buffer o read o aquí tenemos las bibliotecas son estas. Y aquí tenemos asimismo un ejemplo de formato con print. Aquí está public class, ejemplo número 2 print, public straight void, my string es un ejemplo. Y aquí nos sale el nombre, la edad, los años, y el nombre y la edad. Y aquí en la salida nos sale nombre, Ana, edad de 25 años. A continuación, mi compañero les va a dar un breve resumen de lo que les acabo de dar de lectura y escritura de datos por consola. En resumen, en Java, la lectura de datos por consola se realiza comúnmente con la clase scanner o bufferreader.scanner. Es fácil de usar para leer tipos de datos simples, mientras que bufferreader es eficiente para grandes volúmenes de texto. Es importante manejar correctamente el buffer para evitar errores al leer entradas consecutivas. La escritura de datos por consola se realiza con métodos como system.out.println para imprimir con salto de línea o system.out.printf para formatos más complejos. Estas operaciones son fundamentales para interactuar con el usuario en programas de consola. Gracias. Bueno, espero hayan entendido el breve resumen de lo que es lectura y escritura de datos por consola. O sea, más claro, o sea, aquí nos ayuda lo que es el código limpio, lo que ya vimos hace unos videos atrás, que, que no hay que mezclar los códigos ni volver a reutilizar el mismo código y no tener el mismo código al inicio y al final, sino hay que aplicar métodos. Eso, eso es lo que sería el tema número 7, que es lo que es de lectura y escritura de datos por consola. Bueno, de aquí lo vamos a ver en el siguiente video, que es el siguiente y el último, que es manejo de excepciones. Bueno, les vemos en el próximo video.